Abran sus Biblias en Isaías 14, hermanos. Isaías 14, versículo 13. Sentados, hermanos, no se paren, sentados así, para ya no hacer más movimientos, sentados. Voy a leerles del 13 al versículo 17. Dice la palabra de Dios: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y el versículo, mire lo que dice: que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. A sus presos nunca abrió la cárcel. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, le damos gracias una vez más en esta tarde por permitirnos estar en la iglesia. Le pedimos la bendición para todos los departamentos que están recibiendo instrucción bíblica. Ayúdeme a mí a poder predicar, fortalecer, consolar, animar, hacer entender con esta predicación cosas importantes en la vida de muchos aquí. Ayúdeme a hacer una bendición y salve a las personas que estén en este lugar que no tengan seguridad de salvación. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles, hermanos, en esta ya tarde, ¿qué es o quién produce las aflicciones en la vida humana y en la vida de los cristianos? Yo no soy un defensor de Dios. Dios se defiende solo. Él no necesita quien lo defienda. Pero sí me gusta aclarar cosas, porque hay personas que en lugar de enojarse y amargarse con el mundo, con el diablo, lo hacen con Dios, como si Dios fuera el culpable. Y eso no me parece justo. Y creo que es una arma del diablo para desalentar, para desanimar, para decepcionar al creyente inmaduro, al creyente débil. Por eso me es tan necesario tocar este tema, que para mí es de suma importancia compartirlo con cada uno de ustedes. Comienzo de esta manera. El sistema de gobierno mundial que ya se está estableciendo y fortaleciendo está produciendo la aflicción humana por la forma de llevar el sistema judicial, por los bajos sueldos, por la alimentación tan mala, de muy mala calidad, el sistema de salud, los medios de comunicación venenosos y corrompidos. Tal vez usted se pregunte, ¿será que realmente estas sean algunas de las cosas que afligen el alma, que entristecen, que causan dolor en la vida del ser humano? Claro que sí, hermanos.
Mientras que usted y yo estamos en este lugar, y aún hay personas en este lugar que tienen dolor en su corazón, que tienen aflicción en su alma, que tienen angustia en su vida, que quizás han venido a esta reunión pensando que es la última esperanza, la última opción, y si es para usted, porque hay un diablo, hay un mundo perverso y malvado que aflige, que entristece, que causa dolor, llanto, angustia, desesperación, y es la condición de millones y millones de personas en el mundo, cristianas y no cristianas. Por el lado judicial hay muchísima injusticia, hermanos. Me conmovió hace un tiempo una noticia de una pobre mujer que su marido, por no quererse dejar robar, en la puerta de su casa fue acribillado aquí en Monterrey. Y tomaron a este criminal y lo metieron a la cárcel. Ahora la mujer está viuda, está sin el sustento de la casa, está en angustia, en aflicción y en dolor. Y a las 24 horas el asesino de su esposo ya andaba en la calle. No es un caso, son miles y miles y miles de casos. El sueldo que ha obligado que no solamente trabaje el hombre, sino que trabaje la mujer, y se descuiden los hijos, y después los hijos se echen a perder. Sueldos tan bajos que hacen que la persona se endeude y los intereses crecen, que les lleva al punto a algunos de suicidarse y quitarse la vida. El sistema de salud es cruel. Una madre con su yerno y su hijo fueron a un hospital de la ciudad de Celaya y le rogaron ahí al director: por favor, atienda a nuestra hija, está por aliviarse, ya tiene dolores, atiéndala. Y le dijeron: no, si usted no deja una cuota de tantos miles de pesos, no podemos pasarla. Y esta pobre muchacha, hermanos, esta pobre madre murió en los pasillos del hospital, y el esposo, de coraje, después mató al doctor. Los medios de comunicación que tanto daño están haciendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes y aún, hermanos, a los casados. Si juntamos esto y más cosas, el mundo vive aflicción, y mucha aflicción. ¿Cuántos padres de familia están afligidos, están angustiados, tienen dolor en su corazón, angustia en su alma, porque su hijo es adicto a las drogas, porque su hijo anda en pandillas, porque su hijo está enredado en grupos criminales? El padre y especialmente la madre no pueden dormir, están pensando: ¿cuándo van a echar a la cárcel a mi hijo? ¿Cuándo me le van a quitar la vida? ¿Qué es lo que va a pasar? Quizás van a venir y matarnos a todos nosotros. Así está el mundo. El internet, la televisión echando a perder, y después la aflicción. ¿Por qué? Estúdielo si quiere. El sistema de este gobierno mundial es ateo, anticristiano, y por qué no decirlo, diabólico. Las personas más poderosas, más ricas, que controlan este sistema en el mundo, está comprobado que pertenecen a sectas diabólicas. No tienen amor, solamente tienen ambición al poder y al dinero. Y este mundo está así. Por eso hay tanta aflicción, tanto dolor, tanta desesperación, tanto llanto, porque estamos en un mundo donde quien lo gobierna es el diablo. Y qué interesante que vemos una figura de lo que estamos viendo en el libro de Éxodo. Vaya a Éxodo capítulo 3,
Versículo 7. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, ¿qué dice ahí, hermanos? Sus angustias. No había justicia para los hebreos en el país de Egipto. Eran maltratados, eran asesinados cruelmente, eran perseguidos, estaban en un hilo entre la vida y la muerte. Querían exterminar a los hebreos en el país de Egipto poco a poco, y para ellos no había ley, no había justicia. Así estaban. Faraón es un tipo del diablo, Egipto es un tipo del mundo. Les ponían trabajos forzados, no tenían sueldo, no había seguridad, eran esclavos, estaban condenados a trabajar duro y muy duro, sin importarles la salud, sin importar la vida de ellos. Así estaban, hermanos, los hebreos en el país de Egipto. Cuando las hebreas daban a luz, había una orden del gobierno de Faraón: si es niña, dejadla vivir; si es niño, mátenlo. ¿Se imagina cómo estaban viviendo los hebreos? El país estaba plagado de idolatría, de costumbres paganas, de costumbres malvadas, de tal manera que así como Lot era afligido, también los hebreos estaban en una profunda aflicción. Pero mire lo que dice el versículo 16 y versículo 17 del mismo capítulo 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel, diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Canaán, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Qué alivio, hermanos, qué alivio. Dios está diciendo: he escuchado su clamor, su angustia. Voy a sacarlos de su aflicción, voy a sacarlos del país de Egipto y los voy a llevar a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, un lugar mejor. Hermano, Dios tomó a Moisés para liberar a los hebreos de su aflicción y llevarlos a una tierra mejor, donde ya iban a ser libres y no iban a estar viviendo en aflicción. Ese es el Dios que yo tengo. Así es mi Dios de bueno. Recuerde que el mundo es semejante al país de Egipto en el pasado. Recuerde que el diablo es un tipo de Faraón. Y quiero que se quede bien en su cabecita, mi hermano, esto. La Biblia, la palabra de Dios, dice que el diablo es el príncipe de este mundo. La Biblia lo dice. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, que este mundo en el cual usted y yo vivimos está bajo el maligno. Y la Biblia dice que el diablo engaña al mundo entero. Por eso hay tanta aflicción, tanto dolor, tanta desesperación. Mas sin embargo, para bien, la Biblia dice que la gente llevaba a Cristo a los afligidos de diversas enfermedades, a los que habían sido atormentados, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. A todos los afligidos por el diablo eran llevados a Cristo para liberarlos de su aflicción. Cristo vino a librarnos, hermanos.
¿Cómo gente permite que el diablo les ponga en contra de Dios? Que lleguen a un punto de cuestionar a Dios, de reclamarle a Dios, de amargarse con Dios, de no servir más a Dios, de hacerse infieles a Dios, y tristemente, vergonzosamente dejan de ser fieles a Dios y se hacen fieles al mundo donde fueron afligidos. Qué triste eso, hermanos. Mira lo que llegó a ser Moisés, hermanos. Vaya a Éxodo 5:22. Ahí estamos bien cerquitas. Éxodo 5:22. Mire lo que hizo Moisés. Dice la palabra de Dios, hermanos: porque desde que yo... perdón, el 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés, hermanos, se equivocó, como algunos de ustedes se han equivocado. ¿Por qué, Dios mío, desde que soy cristiano no tengo para comer? ¿Por qué, si soy cristiano, me enfermé? ¿Por qué, si soy cristiano, se murió mi niño? ¿Por qué, Señor, si soy cristiano, me corrieron del trabajo? ¿Por qué, Señor, si soy cristiano, me pasa esto? Vea bien, hermano. Desde el cielo Dios puso oído y vio la aflicción del maltrato de su pueblo, de la injusticia a su pueblo, de la muerte hacia su pueblo, de la persecución a su pueblo, de las malas intenciones a su pueblo. Y Dios escuchó su clamor en medio de su aflicción, y Él dice que miró su aflicción y escuchó su llanto y envió a Moisés para librarlos de la aflicción. Y Dios mandó a Jesús. Dice que los afligidos de diversas enfermedades, los endemoniados, los paralíticos, los lunáticos, hermanos, eran llevados al Señor porque habían sido afligidos por el diablo, y el Señor les daba la salud, el Señor los salvaba, el Señor los liberaba. Pero qué interesante, hermanos, que este varón de Dios llegó a un punto de decir: y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pero no era Dios el que se estaba afligiendo, era Faraón, hermanos. Lo que estaba haciendo Dios era sacarlos de la aflicción. ¿No le suena a una demanda del cristiano hacia Dios en algunas ocasiones de su vida? ¿Cuántas personas viven hoy en día endeudadas, viven en problemas, viven con problemas familiares, con los hijos, por su salud, están afligidos? Déjeme decir una cosa: si analizamos estas cosas, el problema no es Dios, el problema es el mundo en el cual vivimos, y hay quienes no han querido separarse del mundo, y lo único que ha hecho Dios es ver nuestra aflicción, nuestro clamor, y nos ayuda en las deudas, en los problemas familiares, de enfermedad, porque yo le puedo decir que Dios me ha ayudado a mí. Recuerda que nuestro mundo es parecido en aquellos tiempos a Egipto. Faraón es un tipo del diablo. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice la palabra de Dios, y el mundo está bajo el maligno. Entendiendo entonces
entonces estoy creyéndole a Dios. ¿Qué decisión debemos de tomar nosotros los cristianos, hermanos? ¿Qué es lo que algunos cristianos están haciendo hoy en día? Número uno, no han querido entender. Su esperanza, hermanos y hermanas, está en este mundo. Caray, hermanos, caray. ¿Dónde está tu fe entonces? La esperanza para ti, la esperanza para tu hijo, la esperanza para tu hija es en este mundo. Una carrera, un negocio. De una vez se lo voy a decir bien claramente, aunque usted se enoje. Un día va a decir: mi pastor me dijo la verdad. Cuando tu sueño es que tu hijo o tu hija tenga una carrera, tú estás confiando en el mundo y no en Dios. Y se lo voy a comprobar con un documental y una predicación. Yo he llegado al punto, hermanos, de poderles decir, y se los voy a enseñar, que todos los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela pública, primaria, secundaria, preparatoria y aún ya hasta la universidad, tú se los estás entregando al maldito diablo. Ay, pastores, que mi hija ya no quiere venir a la iglesia. Pastor, mi hijo ya no quiere ser maestro de escuela dominical. Pastor, mi hijo está dudando de la Biblia. Porque tú se los diste al maldito diablo. Y se los voy a demostrar, y ya estoy trabajando con esto. Se los voy a demostrar, hermanos. Se los voy a demostrar. Y lo voy a meter hasta internet, a que me cueste la vida, lo voy a meter a internet. Y tú que eres falto de cerebro, dices: ¿y entonces qué van a hacer mis hijos sin escuela? Mi hermanito, hay un Dios en los cielos que provee. ¿Cómo? Sí, aquí tenemos kinder y preparatoria. No, pastor, yo necesito que mis hijos estén en un colegio de mayor calidad, de prestigio. ¿Dónde están los hijos de los narcos que matan a los maestros? Las escuelas católicas del nivel más alto, supuestamente educativo, donde los sacerdotes violan a las niñas. Ve, escucha las noticias. La Universidad de México está cerrada. ¿Por qué? Porque los maestros violaban a las niñas, a las alumnas. Y a ellas se levantaron y levantaron la voz y dijeron: se cierra esto hasta que hagan un juicio a estos perversos. Pero tú quieres llevar a tu niña a la universidad. Ya no estamos en los tiempos de antes, mi amigo. Ya no. Si tu hijo o tu hija quieren ser un doctor, ingeniero, arquitecto, Dios da la suficiente herramienta para que lo haga, y que lo haga mejor que los que están en una pública. ¿No está el hermano Álvaro aquí? Hay un hermano con 40 años de edad, 45, me dijo: pastor, ¿es malo que yo estudie psicología? Yo quiero ser psicólogo para ayudar a la gente. Le digo: no, vaya con la hermana Tere, hay un colegio de psicología cristiano. Lea la Biblia y únase, lo que aprenda de psicología, aplíquelo con consejos bíblicos y está muy bien. No hay gente adulta de 50 años que está haciendo su carrera sin ir a la universidad. Este sistema que han adoptado hoy en día la sociedad es un sistema diabólico, anticristiano, antimoral, antijusticia. Hermano, no sé si estás sordo o te haces sordo. Por cuanto el príncipe de este mundo, Juan dijo: el mundo
está bajo el maligno. Y ahí quieres meterte. Ahí. Pastor, pero ¿de qué voy a vivir entonces si no me preparo? Métete de pastor. Hace falta muchos pastores. No, pero los pastores se mueren de hambre. Eso no es cierto. Los pastores flojos sí. Y ni así se mueren de hambre, hermanos. Creo que están más gordos todavía. Número 2. Los grandes errores de un cristiano: poner la esperanza en el mundo. Número 2. La amistad del cristiano a un mundo que está bajo el maligno, un mundo cuyo príncipe es Satanás. Ahí tienen sus amistades. La vida cómoda, materialista, la vida de diversión, de libertinaje, la vida de las modas, la música, los programas de televisión, de internet, son del diablo, y a final de cuentas todo lo que buscas en el mundo y te produce placer terminará trayéndote aflicción. Y se da cuenta que a todo se le echa la culpa a Dios. Y yo he dicho esto una vez y otra vez y otra vez, y lo seguiré diciendo. Cuando hay una tristeza, un dolor en el corazón, cuando hay una aflicción, cuando entramos a la desesperación por un problema enorme en nuestra vida que no podemos resolver, decimos: ay, Dios mío, ¿por qué me estás probando así? Y Dios dice: si yo lo que te estoy haciendo es, te he mandado un siervo para sacarte del mundo y de la aflicción. Yo no soy, es el diablo, y yo estoy tratando de ayudarte a ti. Mire, mi hermano, lo que dice la Biblia en Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de qué, hermanos. Pero el diablo nunca abrió la cárcel a sus presos. Y viene nuestro Salvador a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria, para gloria suya. Qué diferencia, hermanos. A eso envió Dios, hermanos. Va Moisés como enviado de Dios, porque Dios vio el dolor de las almas de ellos, escuchó el clamor, miró la aflicción, y el corazón de Dios se conmovió y envió a Moisés para liberarlos de su angustia. Y se ponen las cosas difíciles, y entonces hasta Moisés le dice: Señor, ¿para qué viniste a afligirnos? Y no es cierto lo que algunos de ustedes han dicho: no, es que antes de ser cristiano, pues cada sábado me comía mi carnita asada, no nos enfermábamos, tenía mi trabajito. Sin darte cuenta
que aunque seas cristiano, la aflicción viene por causa del diablo. Te voy a dar unos breves ejemplos de esto. Aquí hay hermanos endeudados, deben dinero y no les alcanza el dinero. Y como que de alguna manera estás sentido y sientes que Dios está comprometido contigo porque vienes a la iglesia. Y dices, yo siento como que Dios no me escucha. Yo siento como que Dios no me amara. Las cosas se han puesto más difíciles y no encuentro una respuesta de parte de Dios. Yo no sé por qué Dios tuvo que traernos esta situación tan apretada a nuestra vida. Espérame, hermano. Razona por el amor del Señor, hermano. Razona. El diablo que controla el mundo y las modas y el materialismo te metió en tu cabeza: pide un préstamo para que pongas bonita tu casa. Dios no te dijo eso. ¿Sabes qué? Sácate un buen carro, un buen camionetón con un enganche de 30 y después Dios dirá. No metas a tus hijos en la iglesilla esa. Mételos a un colegio de paga. Ahí sí te los van a cuidar. Y te llena tu cabeza de tal manera que después te hundes con tus deudas. Y dices: Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Yo gano almas y voy a rutas y no falto los domingos. Sí, pero te dejaste engañar por el diablo. Te metiste en problemas porque quisiste vivir como vive el mundo. Así como el mundo dice que viva la gente, así te metiste tú. Pero yo te digo de la manera correcta en que tienes que vivir. ¿Sí están aquí, hermanos? La iglesia ha adoptado tantas malas costumbres, tantas malas mañas, tantas prácticas, tantas ideas del mundo, y después sufren y se afligen y lloran y reniegan y se amargan con Dios, con la iglesia, porque tú quisiste vivir de acuerdo al sistema que el mundo marca. Y has olvidado un pasaje tan importante en la Biblia. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos del que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está bajo el maligno. El príncipe de este mundo es el diablo. El sistema que hoy en día, hermanos, están imponiendo al mundo entero es diabólico, anticristiano. Salte de ese sistema para que vivas en paz y bendecido por Dios. Analiza de dónde vino tu aflicción, tu dolor, tu llanto. Malas decisiones. Dios quiere, hermanos, sacarnos del mundo.
Y tú que un día estuviste entregado a Dios y ahora que estás alejado de Dios, analiza cuáles fueron los días más bonitos de tu vida. Y ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está? Termino aquí, hermanos. Lucas 4:18. Lucas 4:18. ¿Ya está ahí, hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino nuestro Señor, hermanos. El diablo nunca ha estado dispuesto a abrir la cárcel a sus cautivos, pero el Señor vino a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos, a consolar, a sanar los corazones heridos y quebrantados. Ese es mi Salvador, hermanos. Un hombre, 66 años de edad, se acercó a mí. Comencé a hablar con él. Empecé a predicarle. Y él me dijo: hermano, toda mi vida he sido trailero. Me separé de mi esposa. Tengo 4 hijos con ella. Me junté con otra. Me separé de la otra. Vivo solo. Mis hijas me buscan para que les ayude económicamente. Estoy batallando con mi carro. Me operaron. Requiero otra operación. Soy borracho, alcohólico. Me meto a lugares a buscar mujeres. Pero dice: ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Y empezó a llorar. Y él dijo: déjame decirle algo. A las únicas personas que yo amo, yo soy católico, pero a las únicas personas que amo son a los cristianos. Y ellos son los únicos que verdaderamente me han tendido la mano. Déjeme hago planes. Un hombre me dijo eso. ¿Sabes cuántos hay como él? Millones. Millones. Pero a veces el diablo quiere engañarnos a nosotros. Mira el mundo tan feliz, cuánta libertad tienen, míralos nada más. Tú no tienes idea cómo el diablo los tiene de afligidos. Los tiene prisioneros, cautivos. Pero el Señor vino, hermanos, a darnos la libertad, a sanar nuestro corazón, a librarnos de la aflicción, de la desesperación, de la angustia, del pesar, de la tristeza. Pero alguien dirá: pastor, si yo voy a la iglesia, pastor, yo leo la Biblia, pastor, de vez en cuando gano almas, pastor, doy mis diezmos, de vez en cuando hago. Sí, pero estás bien metido en el mundo todavía. Todavía estás metido. La amistad del mundo es enemistad contra Dios.
Porque Dios está enojado con el mundo, porque el mundo ha maltratado, ha dañado, ha herido, ha destruido a su creación. Por eso Dios no quiere que tengas nada con el mundo y vengas con Él, porque Él sí te protege, te bendice, te cuida, te ama, te tiene un futuro. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no sea doloroso la aflicción, el dolor. Pero si hay una persona que nunca, nunca de los nunca debes de dejar, es a Dios. Me recuerdo de un hombre de nuestra iglesia, hermanos, lo tengo tan presente y no se me ha de olvidar. Él estaba en la iglesia fielmente, ganaba almas y le echaba ganas, pero había cosas que le afligían, hermanos, y lloraba, cosas que no hacía bien. Y yo sé que él estaba batallando, él tenía una lucha con esas cosas. Pero él un día con lágrimas en sus ojos me dijo: mire, pastor, yo sé que no soy el cristiano que debo de ser y no me ha ido nada bien, pero una cosa sí le voy a decir, pastor: nunca voy a dejar la iglesia. Y es más, de una vez se lo digo, pastor, que aunque usted me corra de la iglesia un día, yo voy a estar en la iglesia, porque yo necesito la iglesia y he batallado, y entre más batalle, más de Dios necesito. Y nunca dejó la iglesia. Hermanos, necesitamos a Dios, hermanos. En vez de que te involucres y te metas en el mundo, involucra las cosas de Dios y entrégate al Señor. Yo tengo aflicciones. Anoche tuve una. ¿Quién me afligió? Mi columna está dañada. No fue Dios. Andaba borracho trabajando. Tengo un problema en mi rodilla, que hace 15 días tuve una recaída. ¿Quién me trajo esa aflicción? ¿Dios? No. Le andaba haciendo al Maradona, ya casado. Eso fue, de veras, eso fue. Y yo analizo cada cosa que me ha pasado, hermanos. Sí, Dios lo ha permitido, pero no viene la aflicción de parte de Dios, viene de parte de cosas del mundo. Y perdóneme si le suena un insulto a esto que le voy a decir. Tú puedes dar el grito del cielo y decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me trajiste esta azúcar a mi cuerpo? Lo siento, hermano, malas noticias. No fue Dios, fue la hamburguesa, la Coca-Cola, el pastel y el menudo. ¿Cómo te atreves a echarle la culpa a Dios? Y si analizamos cada cosa en nuestra vida, hay una respuesta que es una aflicción del mundo. Pastor, debo mucho dinero, ya no sé cómo salir. ¿De qué lo debes? Compraste una casa de Infonavit, la pagaste, o a casi la pagas, y te ofrecen otra y la agarras, y te rebajan 800 pesos a la semana que tu familia lo necesita, y en la otra casa ya te quitaron el cable, las ventanas, y se meten ahí a fumar marihuana. ¿De quién fue el error? Tuyo. Oh, pastor, es que ya me anda. ¿Por qué? Con la renta. Pues rentaste en San Pedro, estás pagando 40,000 pesos. Vente a rentar aquí a la agropecuaria, 1,000 pesos ahí con el vecino. Es el mundo, hermanos. ¿Sí están aquí? Oh, es que yo tengo que traer unos zapatos. Ya, yo no estoy de problemas. Yo traigo estos de charol, mire. ¿De dónde? ¿De Coppel? No, señor. Regaladitos. ¿Quién sabe quién fue el muerto? Pero aquí andan. ¿Para qué me voy a andar mortificando yo, hermanos?
Hay una desesperación, una angustia en la gente, porque hermanos, siguen lo que el mundo les marca a través del diablo. Vive como cristiano. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Y sabemos que el lugar de consuelo, de salud, de fortaleza es aquí. Que su Hijo Jesucristo vino, así como Moisés fue enviado, a librarnos de la aflicción de este faraón cruel, a librarnos de este mundo injusto. Ahora, Padre, salve a las personas que están aquí, que no tengan seguridad de salvación. Bendiga esta invitación, por favor. Todos orando, hermanos. Analiza por qué estás triste, por qué te